Buenos días, mi nombre es Guadalupe Ampelio Escoto Mesa y en este momento voy a hablar sobre lo que aprendí en esta unidad de aprendizaje. Bueno, hablemos de lo que son los sujetos y actos procesales en materia civil, que son todos aquellos que intervienen en un proceso, aunque no se debe de confundir los sujetos procesales con el concepto de las partes. ¿Por qué? Porque las partes son sujetos procesales, pero no todos los sujetos procesales son partes. En este caso, los sujetos procesales, el juez, secretarios, los notificadores, el Ministerio Público, los peritos, los testigos y desde luego las partes. Las partes en un proceso son aquellas que resultan afectadas dentro del proceso o quienes la representan, ya que en todo proceso intervienen dos partes. La primera, quien sería la que hace la reclamación mediante una demanda y que se denomina la parte actora. Y la otra, que es a quien se le hacen las reclamaciones y se le llama parte demandada. Aunque también una misma persona puede tener en un juicio el carácter de parte actora. Es decir, cuando plantea una demanda en contra de alguien y también puede tener el carácter de demandada simultáneamente. Cuando en este caso el demandante, al constar la demanda, lo reconvenga o interponga una contrademanda contra el mismo demandante. Otra cosa que también vimos aquí en esta unidad que es muy interesante es lo que en el caso de la independencia judicial. Creo que es la independencia judicial, este principio que garantiza que la judicatura tome sus decisiones sin influencias externas, ya sean políticas, económicas o de otro o de otra índole, permitiendo resolver los conflictos y hacer valer la justicia de manera imparcial y objetiva. Este principio es fundamental para el Estado de Derecho y el acceso únicamente y el acceso a la justicia, ya que asegura que las resoluciones de los jueces se basen únicamente en las leyes y no en presiones, preservando así la confianza ciudadana en el sistema judicial. Aquí en este caso, en el caso de las responsabilidades que tiene el juez, tiene la misma responsabilidad que cualquier otro ciudadano para acatar la Constitución y las leyes, pero la Constitución y las leyes lo eximen de responsabilidades políticas a no ser parte de los funcionarios y servidores públicos que están sujetos a este procedimiento, a diferencia de los presidentes y gobernantes y otras autoridades que sí pueden ser objeto de un juicio político. También tenemos en este caso a los terceros, que en el derecho se le da el nombre de tercero a toda persona ajena a una relación de juicio jurídica determinada. Traído el concepto al campo procesal, fácil es afirmar que tercero es quien no es parte de un proceso. Desde esta óptica y respecto de una pretensión litigiosa, son terceros el juez, los funcionarios judiciales, el testigo, el perito y en general los integrantes y todo el resto de la comunidad. En, en lo demás que vimos y aprendimos en esta unidad, al menos en lo que se refiere a mi persona, vimos varios temas, algunos por mencionar los que es cadena de personas y familias, bienes y derechos reales, obligaciones del derecho sucesorio, el derecho procesal civil, por demás muy interesante. Aquí en Nayarit, el Código Civil para el Estado de Nayarit, en sus disposiciones preliminares y títulos iniciales, establece los fundamentos de personas sobre personas y familias, definiendo la capacidad jurídica desde el nacimiento, la protección de la dignidad humana para hombres y mujeres y las bases para el ejercicio de derechos, incluyendo la regulación de la vida familiar. ¿A qué me refiero? Pues el matrimonio, concubinato, parentesco, etc. Y las incapacidades, protegiendo siempre la dignidad y la integridad familiar, con el objetivo de regular las relaciones personales y patrimoniales entre sus miembros. En los conceptos que tenemos dentro del Código Civil, por llamarles conceptos claves,
Tenemos la capacidad jurídica, que se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, protegiendo al concebido, y es igual para hombres y mujeres sin distinción de sexo. Tenemos también lo que es en lo que se refiere a la protección legal. Las leyes protegen la dignidad de la persona y la integridad de la familia, considerándola un elemento fundamental de la sociedad. Aquí también entra en lo que se refiere a las personas físicas y morales, ya que regula tanto a individuos como a entidades, personas morales en este caso, sus derechos y sus obligaciones. En las reglas de aplicación, perdón, a falta de una ley expresa se acude a principios generales del derecho y se favorece la protección contra perjuicios. Sobre la familia, aquí vamos a hablar un poquito en lo que se refiere al matrimonio, ya que el mismo es una institución social que protege a la familia, aunque no se detalla el código regula sus requisitos y efectos. También tenemos dentro del mismo el concubinato, ya que se define como la unión de un hombre y una mujer, o en algunos contextos parejas del mismo sexo, según sea el caso, que viven en unión libre por un tiempo prolongado, como ejemplo 5 años, sin impedimentos para casarse, adquiriendo derechos y obligaciones similares a los de matrimonio, según las reformas que hayan existido. Tenemos en este caso también lo referente al parentesco, que es el que establece las relaciones familiares, crucial para los derechos sucesorios y de alimentos. En este caso, los bienes son objetos materiales o inmateriales que pueden ser objeto de apreciación, mientras que los derechos reales son el poder jurídico que una persona tiene sobre esos bienes para usarlos, gozar de ellos o disponer de ellos. Los derechos reales, por lo tanto, regulan una relación entre una persona y un bien, estableciendo facultades como la propiedad, el usufructo, la servidumbre, la prenda y la hipoteca. Pero, ¿qué son los derechos reales? ¿Qué son los bienes? Los bienes son el objeto de los derechos reales. Pueden ser tangibles, o sea, físicos, o intangibles, digamos así, no físicos. En este caso, los tangibles, como ejemplo, tenemos los automóviles, casa, dinero, maquinaria. En el caso de los intangibles, una marca registrada, una patente, un derecho de autor, por poner algunos ejemplos. En el caso de los derechos reales, tenemos que es el poder jurídico que una persona tiene sobre un bien, con la facultad de disfrutarlo o de disponer de él con las limitaciones que marca la ley. Entre sus características principales de estos mismos está la relación persona-cosa, que establece una relación directa entre el titular y el bien. Existe también la oponibilidad a terceros, que deben ser respetados por todas las demás personas. Importantísima, la exclusividad. Permiten que al titular, excluir a otro del uso y disfrute del bien. Y tenemos la persecución. El titular puede reclamar ante terceros que interfieran en su derecho. Algunos ejemplos comunes que existen es la propiedad, que es el derecho más completo que permite usar y gozar y disponer del bien. El usufructo, que es el derecho a usar y disfrutar de un bien ajeno sin ser el propietario. La servidumbre, un gravamen sobre un inmueble en beneficio de otro inmueble o persona. Y tenemos también lo que es la prenda e hipoteca, de derechos reales de garantía que permiten al acreedor cobrar una deuda con la venta del bien del deudor si éste no paga. Hay un concepto muy interesante que es el derecho sucesorio. El derecho sucesorio es la rama del derecho civil que regula la transmisión del patrimonio, bienes y derechos y obligaciones de una persona fallecida, que también se le llama el causante, a sus herederos o legatarios, asegurando la continuidad jurídica y el destino de esos bienes tras la muerte.
a través de la sucesión mortis causa, ya sea por voluntad del difunto testamento o por ley, que es la sucesión legítima. Pero sucesión mortis o causa es la transmisión del patrimonio por causa de muerte. El causante es la persona que fallece y cuyo patrimonio se transmite. Y la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja el causante. Otro importante son los herederos, que son las personas que reciben el patrimonio a título universal, todo o una parte solamente. Legatarios. Los legatarios son personas que reciben bienes específicos a título particular. Pero ¿cuáles son los tipos de sucesión? En este caso está la testamentaria, sucesión testamentaria, cuando el causante deja un testamento expresando su voluntad sobre la distribución de sus bienes. La legítima, o es la misma y más conocida que la intestada. Cuando no hay un testamento, la ley en este caso determina el orden de herederos, familiares, descendientes, ascendientes, cónyuge, etc. El fundamento y objetivo se basa en el derecho de la propiedad y el sentido de continuidad familiar y patrimonial, y determina quiénes son los beneficiarios y cómo se reparten los activos y pasivos, incluyendo el pago de deudas. En el proceso sucesorio existe el reconocimiento de herederos y nombramiento del basea, que es el encargado, este último, de la sucesión, el inventario y avalúo de la masa hereditaria, la administración y rendición de cuentas, la liquidación y partición de la herencia. Aquí la parte más importante que yo considero es el conocer lo que es el derecho procesal civil, que es la rama del derecho que establece las normas para los juicios en materia civil, es decir, regula el proceso para resolver litigios sobre interpretación o aplicación de la ley civil, desde el inicio del caso hasta su resolución final. Este sistema de normas rige la relación entre el juez y las partes involucradas para dar solución a las controversias y se estructura en varias fases: preliminar, expositiva, probatoria, conclusiva, impugnativa y ejecutiva. ¿Qué regula? En el proceso judicial establece los requisitos del desarrollo y las consecuencias de un proceso judicial civil. También regula la relación entre las partes y el juez, es decir, la interacción entre el organismo jurisdiccional, jueces y tribunales, y las partes, que es el demandante y el demandado, para aplicar el derecho privado a casos concretos. Lo que es también la relación de controversias. El objetivo es solucionar disputas civiles como las relacionadas con contratos, deudas, propiedades y otras cuestiones más, a través de la decisión del juez. En las fases del mismo proceso existe lo que es la preliminar, donde se dan los actos preparatorios antes del juicio, la expositiva, que es la presentación de la demanda y la respuesta de la contraparte, la probatoria. Aquí es donde presentamos todas las pruebas habidas y por haber por parte de las dos, valga la expresión, de las dos partes. Y la conclusiva. En la conclusiva, el juez emite una resolución sobre el caso. La otra parte es la impugnativa, que se puede presentar si se sintió o detectó que hubo irregularidades en el proceso. Y la última, que es la ejecutiva, la que se enfoca en hacer cumplir la sentencia. Entre los principales principios de este derecho existe la igualdad entre las partes. Todos los intervinientes tienen la misma oportunidad, las mismas oportunidades procesales. El interés para accionar. Solo quien tiene un interés legítimo puede realizar una acción judicial. Y la libre disposición de las partes, que quiere decir que las partes tienen la potestad de iniciar y desarrollar las actuaciones procesales y de aportar las pruebas, aunque el juez interviene para aplicar la ley y tomar decisiones. Gracias.